Joder, ese bicho después de comer debe ser como un bombardero. Venga, Miguel, no te quejes, hombre, que encima seguro que te cae algo y tienes hasta suerte el resto de tu vida. Pues la suerte la voy a necesitar yo ahora, porque estoy mareándome. Y ya os aviso que he desayunado abundantemente. Pues vaya gallego estás tú hecho. Bueno, a ver, es que soy más gallego de interior. Yo prefiero el monte al mar. Yo sí que soy más de secano, porque que yo sepa en Jaén, salvo montañas y olivos, de mar nada de nada. En fin, que si nos hemos venido hasta aquí, es porque lo importante no es lo que tenemos encima, aunque ciertamente haya que vigilar a esas gaviotas, sino lo que hay debajo, a muchos metros de profundidad. Porque hoy os vamos a hablar de ciudades, sí, pero son ciudades que permanecen desde hace siglos bajo el agua. Y ese es precisamente el enigma, porque todavía hoy no se sabe a qué tiempo pertenecen. Así que venga, antes de pegarnos un chapuzón, abramos las puertas del Colegio Invisible, desde algún punto del Estrecho de Gibraltar. Vamos a viajar a un pasado del que apenas nada es lo que se sabe. Comenzamos. Bueno, pues os decíamos hace unos minutos que estamos en el Estrecho de Gibraltar, en un día bastante despejado, la verdad. Eso permite ver, por un lado, el Monte Muza y por otro, el peñón que da nombre a este estrecho. Antiguamente ambas montañas, ya sabéis, las llamaban columnas de Hércules. Y estamos aquí, no para hablaros de algo que os aseguro que traeremos al Cole Invisible, más adelante, la posibilidad de que el mítico continente Atlante, la Atlántida, realmente fuese una ciudad costera que se tragó hace más de 7 milenios un tsunami, que los geólogos han confirmado precisamente en estas tierras. Estamos hablando de un megatsunami que arrasó más de 50 kilómetros tierra adentro. Imaginad todo lo que se puede llevar por delante un evento de estas características. Pero como os decimos, eso se merece un viaje, que haremos pronto, con algunos de los científicos más importantes que están investigando este asunto hoy día, en pleno siglo XXI. Hay científicos, arqueólogos, geólogos, con nombres, apellidos y un currículum sólido y extenso que están buscando la raíz del mito de la Atlántida. Ahora hemos venido hasta aquí porque es un buen ejemplo que ilustra a la perfección cómo ha cambiado la configuración del planeta en lo que a asentamientos humanos se refiere en los últimos milenios, ¿verdad, Laura? A ver, tenemos que pensar que hace 12.000 años el estrecho era uno de los pocos lugares donde posiblemente habría sobreproducción o excedente alimentario. ¿Por qué? Porque era un paso habitual de los atunes. Y no es extraño, por tanto, saber y entender que habrían decenas de ciudades costeras bien estructuradas que vivirían precisamente, pues eso, de la pesca, ¿no? Pero claro, la costa no es la costa actual. Estamos hablando de que en 5 milenios el nivel del mar se ha elevado 120 metros. ¿Y eso qué significa? Pues significa que probablemente en aquella época habrían incluso puntos que en verano podrían facilitar el andar, el pasar caminando desde lo que era Europa a lo que es África. Bueno, pues tras analizar esta zona marismeña a fondo y realizar diferentes prospecciones, han llegado a la conclusión los geólogos de que probablemente lo que hubo en la zona fue un gran tsunami, un mega tsunami, cuya ola se introdujo hasta 30 kilómetros tierra adentro. Esto es lo que afirma el doctor en geología de la Universidad de Huelva, José Antonio Morales. Y además dice que, claro, que si a esos 30 kilómetros le sumamos los 20 a los que se supone que debía estar la costa en aquel instante, pues nos da un total de 50 kilómetros de devastación. Que bueno, que da para muchas ciudades costeras, como nos podemos imaginar, ¿no? Es más, da lugar a pensar pues que quizás lo que decía Platón de un lugar desaparecido, una civilización desaparecida como es la Atlántida, tiene completamente cabida. Y si hablamos de los vestigios que se han hallado en la zona, según comenta el arqueólogo Claudio Lozano, pues estamos hablando de una civilización totalmente desconocida. No sabemos quiénes eran. Lo único que sí que tenemos claro es que era una civilización con unos conocimientos privilegiados, sobre todo de astronomía y de matemáticas, que ha heredado la población posterior. Y tenemos, os aseguro, un temazo brutal al que, como ya hemos comentado, dedicaremos un viaje por completo, acompañados de estos buenos amigos que están llevando a cabo unas investigaciones que podrían cambiar la historia. Y os aseguro que aquí no me sale la exageración del andaluz. Es que realmente están haciendo esa investigación, llevan años estudiando este asunto, porque saben que este asunto puede cambiar, puede obligar a cambiar la historia. Lo que ahora nos ocupa es precisamente la idea de que bajo nosotros, sumergidas a varios cientos de metros de profundidad, hay ciudades que en otro tiempo estuvieron emergidas. Y más allá de que desaparecieran a consecuencia de fenómenos naturales, puramente naturales, hay algunas cuya existencia supone un reto difícilmente solucionable para el ámbito científico, simplemente porque se les presupone una antigüedad que no es posible. Y sin embargo, lo importante, lo visible, lo real, es que ahí están,
Quizás la más llamativa de todas se encuentra en Japón, concretamente en el archipiélago de Okinawa. A ver, Jesús, ¿qué es Yonaguni? Bueno, pues Yonaguni sería ese gran misterio bajo las aguas, ¿no? Probablemente uno de los más enormes, porque realmente hay indicios para pensar que puede tratarse de algo artificial y, sin embargo, a pesar de la disparidad de opiniones en la comunidad científica, pues en Japón no se le presta mucha atención. Sin embargo, para que lo cuente mejor, porque ha estado allí, porque conoce muy bien el tema, he querido preguntarle al explorador Diego Cortijo, que además es ya buen amigo del Colegio Invisible, porque ha estado allí, ha buceado en las aguas buscando y analizando estas estructuras aparentemente artificiales que podrían revelarnos la presencia de una ciudad perdida. Así que lo mejor es que escuchemos, ¿no? Le he mandado unas cuantas preguntas a Diego y nos ha mandado unos WhatsApps. La primera, lógicamente, para situarnos, pues, ¿qué es esto de Yonaguni? Yonaguni es la isla más occidental de todo Japón. Pertenece al archipiélago que se conoce como Ryukyu, que digamos que tuvo un desarrollo independiente. Fue la cultura Ryukyu un poco paralela a la japonesa, a caballo entre la japonesa y la china, ¿no? Es un sitio que pasaría totalmente desapercibido para la comunidad internacional de no ser por esas enigmáticas estructuras que hay bajo el agua. Bueno, y a pesar de lo interesante del tema, a pesar de que es relativamente reciente, la estructura es descubierta a finales del siglo XX, concretamente en 1985, además de una manera pues muy de película, ¿no? Un pescador que durante pues mucho tiempo había buceado en esas aguas hasta que de repente dio con esta estructura y bueno, pues la sorpresa. La estructura de Yonaguni la descubrió, si no me equivoco, en el año 85 Kihachiro Aratake. Aratake era un pescador, vivía allí en la isla, buceaba y pues buceando estas estructuras desde arriba siempre decía que le parecieron como Machu Picchu, como las formaciones estas incas de Perú. Y bueno, pues vio ahí algo que debía ser estudiado y algo que además, así lo dice él, podía atraer a gente interesada en investigar y explorar esto. Y bueno, ahora lo más interesante es, si ya sabemos qué es, cuándo se descubre, es qué opina la comunidad científica. Ya adelantábamos antes que hay disparidad de opiniones y que realmente en Japón no se le presta demasiado interés, pero vamos a ver por qué. Nos lo explica de nuevo Diego Cortijo. Pues en la comunidad científica hay un poco de todo, aunque la mayoría, por lo menos allí en Japón, afirman pues que prácticamente esto no tiene importancia. Pensad que allí en Japón casi todo lo que se estudia es más acerca del periodo feudal, digamos que es la parte donde se pone todo el foco, el periodo de la madera, como algunos dicen, y todo lo anterior, la parte más antigua, no presta demasiado interés. El principal defensor de la posible artificialidad de la estructura o de la mano humana en esto es Masaki Kimura, el profesor de geofísica Masaki Kimura. Así que, bueno, siempre está ahí controvertido el tema. Como sabéis, yo tuve la oportunidad de ir en 2 ocasiones allí y en la segunda ocasión que estuve lo hice con un arqueólogo subacuático, con Claudio Lozano, precisamente para que con su visión experta pudiéramos determinar qué podía ser eso. Claudio, después de varios buceos, al final llegó un poco a la conclusión de que efectivamente eso es una estructura natural, pero que no hay duda de que alguna de esas partes ha habido algún tipo de ruptura hecha a posta, pues quizás para favorecer algún tipo de cultivo o algún repositorio de agua. Bueno, construcción artificial o no, lo cierto es que sería interesante, aunque bastante difícil, conocer la antigüedad real de estas formaciones. Se sabe que probablemente estuvieron sobre el agua, pero no se sabe exactamente la antigüedad. Los más extremos se van a más de 10.000 años, pero bueno, vamos a preguntarle a Diego Cortijo. Es difícil hablar de antigüedad, más en una construcción de este tipo, puramente rocosa, donde no es fácil, no se pueden hacer dataciones de carbono 14. Se han lanzado muchas hipótesis acerca de en qué momento esto ha podido... Lo que está claro es que esta parte ha estado sobre el agua, ¿no? Hay muchos elementos que así lo refieren, como las propias formaciones calcáreas que hay, pues que dejan claro que ha estado sobre la superficie.
Podemos alejarnos más de 10.000 años a un periodo, digamos, preglacial, cuando las aguas están más bajas, o simplemente hablar de movimientos tectónicos. Masaki Kimura estaba hablando ahora acerca de 4.000 años, no más lejos, cuando hay referencias de movimientos tectónicos que posiblemente hayan hecho que parte de estas placas se vengan abajo y hayan hecho que toda esa estructura que pertenece la parte sur de la isla de Yonaguni haya cedido. Y bueno, está claro que de ser una construcción artificial rompería todas las cronologías. Es algo que, según nos cuenta Diego Cortijo, está haciendo constantemente la arqueología subacuática, ¿no? Está cambiando el paradigma, está cambiando las cronologías, está cambiando las fechas. Pero bueno, preguntemos a Diego si hay quien se arriesga a elucubrar quién pudo hacer estas formaciones. Bueno, el tema de la arqueología subacuática es un tema fascinante porque precisamente está cambiando muchos de estos paradigmas que teníamos sobre el desarrollo de culturas. Efectivamente, los descubrimientos que se están haciendo a nivel subacuático pues no solo modifican cronologías, atrasan el nacimiento de muchas culturas, incluso introducen cosas nuevas en estas cronologías que no conocíamos. El caso de Yonaguni es muy incierto, ¿no? Es una estructura demasiado difusa para hablar de qué puede ser o de quién estamos hablando, incluso de la época, ¿no? No hay elementos arqueológicos asociados a ella que nos den una referencia. Apenas es de ser un retoque manual, como así pienso yo, o piensa Claudio Lozano. Sería muy complicado asociarla a una cultura concreta. El tema de las cronologías, nos vamos a lo mismo, nos vamos a esos periodos en los que tuvo que ser previo a los movimientos tectónicos o incluso algo preglacial. Bueno, y más allá de eso, lo que nos da envidia es que Diego haya podido no solo bucear en Yonaguni, sino disfrutar de la experiencia, ¿no? Es una actividad que le gusta mucho. Hemos querido preguntarle qué se siente al bucear pues en este lugar, y describe la experiencia directamente como mágica, ¿no? La posibilidad de descubrir cosas nuevas cada vez que te sumerges en el agua pues llama mucho la atención, así que escuchemos a Diego Cortijo. Bueno, bucear en Yonaguni, pues mirad, para mí bucear siempre ha sido una experiencia mágica, ¿no? Porque es como meterte en otro mundo, ¿no? Pero cuando lo haces con la idea de explorar una estructura tan extraña, cobra un cariz mucho más especial, porque uno no explora o ve una estructura, una superficie como lo vería sobre el terreno, ¿no? De un vistazo tienes una idea general. Lo vas recorriendo y lo vas explorando poco a poco, de manera poco nítida, haciéndote un poco una idea de lo que estás viendo. Y necesitas muchos buceos, necesitas revisitar el sitio, y entonces en cada visita vas descubriendo una parte distinta, te vas fijando en algo y tienes la sensación constante de que vas a ver algo nuevo o incluso descubrir algo, ¿no? Es fantástico, ¿no? Bucear o intentar explorar sitios arqueológicos nuevos. Yonaguni tiene la magia y también los inconvenientes de que al estar en la zona sur de la isla está muy azotada por las corrientes, pegado a la costa, y hace complicado el buceo, hace difícil, hace que técnicamente sea complicado y muy cansado, ¿no? Pero además el entorno de Yonaguni es un entorno que es conocido por los enormes bancos de tiburones martillo que hay alrededor, que yo siempre digo que como guardianes rodean y navegan alrededor de la isla en bancos de decenas de tiburones que yo mismo he podido ver, que lo hacen todavía más mágico el sitio. Bueno, pues como vemos, es uno de esos sitios que continúan suponiendo un auténtico calentamiento de cabeza para geólogos y sobre todo para arqueólogos subacuáticos, que parecen condenados a no entenderse. Yo, que no soy ni lo uno ni lo otro, siempre he creído que no somos la primera humanidad. Así, dicho a lo bruto y suene como suene, pero no somos los primeros. No creo que haya que tirar de extraterrestres, y aquí Miguel ya me está mirando con cara de pocos amigos, sino creo que hay que mirar al pasado y pensar que el ser humano fue capaz de construir no solo este tipo de edificaciones sumergidas hoy en día, sino también, ¿por qué no?, de construir la gran pirámide de Keops, aunque hoy en día no sepamos qué técnica, y son muchos los científicos, arquitectos, arqueólogos que se están empleando para intentar determinar algo tan aparentemente fácil como el hecho de cómo se construyó la gran pirámide. Bueno, siguiendo con Yonaguni, es posible que vestigios como estos sean esa prueba, ese eslabón perdido que nos falta en esta inmensa cadena que es la historia. Otro de los descubrimientos más sorprendentes y a la vez polémicos, todo hay que decirlo, fue el que llevó a cabo en el año 2000
la oceanógrafa submarina Paulina Zelinsky. Es una eminencia. A ella se deben gran parte de los principales descubrimientos que se han producido en los fondos marinos de esta parte del planeta, que es el Golfo de México, Caribe, etcétera, etcétera. Pero en fin, a lo que vamos. Laura, ¿qué fue lo que descubrió esta mujer en esos fondos marinos de la costa cubana? Efectivamente, fue en el año 2000 que esta oceanógrafa, tras obtener el permiso de Fidel Castro para esta inmersión, tras un trato evidentemente muy ventajoso para él sobre los posibles bienes que encontraran, pudo llevar a cabo esta expedición, una expedición que contó con un gran equipo y además con sonares de barrido lateral que permitían montar modelos 3D del fondo marino. La sorpresa vino cuando después de estos barridos lo que encontraron no es lo que esperaban encontrar, o sea, ellos esperaban encontrar barcos de la época colonial españoles donde pues probablemente habrían restos de los naufragios y del oro que se transportaba, ¿no? Cuando montan el modelo 3D lo que se encuentran no es eso, sino una geometría rectilínea muy similar a la que sería la estructura de una ciudad. Estos restos pensemos que estaban nada más y nada menos que a 650 metros de profundidad. Pero claro, si estamos hablando de 600 metros de profundidad, ¿a qué tiempo nos estamos remontando? Porque evidentemente es una antigüedad brutal. Pues efectivamente, a 650 metros de profundidad estamos hablando de una antigüedad bastante lejana. Hablamos de nada más y nada menos que 12.000 años de antigüedad. ¿Qué ocurre? Que lo que encuentran, pues como te decía, son estructuras parecidas a grandes pirámides. Una estructura además lineal que la rodea y un edificio muy misterioso que parece ser pues como una esfinge de 3 patas. El caso es que empiezan a plantearse que igual lo que han encontrado es el eslabón perdido de la Atlántida nuevamente, igual que en el estrecho, y llegan a un acuerdo con National Geographic para una posible explotación de la zona a nivel audiovisual posterior, que nunca llegó a realizarse y no se sabe además por qué. Laura, además, tiempo después, investigadores como David Wilcock aseguró que la presencia de Mega, la existencia de esta ciudad gigantesca, era conocida desde hacía décadas y además, entre otros, lógicamente, por los militares de Estados Unidos, ¿no es así? Pues mira, en el caso de David Wilcock, él estaba convencido de que esta ciudad había sido descubierta, como bien dices, bastante antes. ¿Por qué? Porque tras estudiar la historia, él se da cuenta que el ejército estadounidense ya conocía el sitio de la época de la Guerra Fría, hablamos de 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba. El caso es que Estados Unidos había enviado una pequeña flota de submarinos para examinar la posibilidad de que hubieran misiles soviéticos plantados en el lugar. Y se topa pues con este enclave. Como el gobierno poseía la tecnología y la capacidad económica para hacerlo, decidió instalar una enorme cúpula, encapsular bien toda la zona, drenar el agua desde dentro y presurizarla para que así los científicos pudieran bajar a examinarla. El caso es que, según cuentan, encontraron máquinas antiguas que todavía funcionaban, con incluso iluminación que se encendía después de tantos milenios. Esta información fue revelada, y ahí vienen las dudas de si es un mito, si es una leyenda o si es real, fue revelada por una mujer empleada como cocinera en Bahía Guantánamo. Según ella, obtuvo la información cuando un miembro de la Marina en estado de ebriedad se jactó delante de ella de que habían encontrado una metrópolis hundida y literalmente llegó a decir: ¿sabes? Encontramos la Atlántida allí abajo. Bueno, esto entra dentro de la parte que no podemos realmente verificar científicamente. Hay quien asegura que el descubrimiento de Zelinsky fue casual, porque lo que realmente buscaba, por orden del régimen castrista, no era ni más ni menos que agujeros, oquedades, cuevas en los fondos marinos para ubicar las bases de los submarinos nucleares rusos. Así estaba la cosa en aquel tiempo, pero en fin, que casual o no, lo cierto es que desde entonces parece haber consagrado su vida a la búsqueda no de cuevas bajo el agua, sino realmente a tapar esos agujeros que a veces muestra la historia. Porque en este caso, si aceptamos que las aguas subiesen desde esa profundidad habitada, obligatoriamente deberíamos de hablar de una civilización completamente desconocida para nosotros. Ahora seguimos. A ver, Miguel, antes de cerrar el capítulo Mega, a mí hay un testimonio que desde el principio, cuando te asaltan todo tipo de dudas alrededor de la autenticidad o no del descubrimiento, pues eso, un testimonio que me sorprendió. Es el del geólogo Manuel Iturralde, que para quien no lo sepa, por aquellas fechas era, no sé si lo seguirá siendo, miembro del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana. Pero por encima de todo, era el único cubano autorizado por Fidel Castro en aquel tiempo, vuelvo a repetir, para rastrear los fondos marinos de la isla. ¿Qué contaba este hombre? Porque parece que sus palabras tienen bastante peso en toda esta historia.
Bueno, ya ha comentado Laura que la investigadora Paulina Zelinsky y su equipo descubrieron a través de escáneres del fondo marino unas figuras muy poco usuales. Unas figuras que bien podrían pertenecer a alguna clase de construcciones de una civilización desaparecida. De hecho, Zelinsky se interesó muchísimo en este asunto, así que llevó a cabo nuevas investigaciones perfeccionando esa técnica de sonar que ya había empleado anteriormente. Su intención era obtener mejores imágenes del fondo submarino. Y los resultados de estos nuevos estudios acabaron convenciendo a Zelinsky de que había encontrado nada menos que una ciudad sumergida al occidente de Cuba. Zelinsky estuvo investigando este asunto sobre el terreno casi medio año. Eso sí, siempre con el permiso y con el conocimiento de las autoridades cubanas. Fue entonces cuando Manuel Iturralde, que como comentabas Lorenzo, pues era un destacado miembro del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana, fue llamado para incorporarse a ese equipo, al equipo de Paulina Zelinsky. Hay que tener en cuenta que en ese equipo había solamente arqueólogos y necesitaban un geólogo. Y Manuel Iturralde era de los mejores geólogos de Cuba, o incluso el mejor. Este hombre lo que hizo fue examinar todo el material obtenido con el sonar y también los datos batimétricos que ofrecían un mapa en relieve o en 3 dimensiones del fondo marino. Bueno, era un mapa más que detallado. Y el geólogo lo que hizo fue procesar y analizar toda esa enorme cantidad de información y llegó a la conclusión de que en el fondo del mar había y todavía hay hoy en día, unas estructuras de dimensiones gigantescas, de varios cientos de metros. En cuanto a la pregunta del millón, es decir, ¿qué demonios son esas formaciones? Bueno, Iturralde no se atreve a decir nada de forma absolutamente tajante, pero sí aseguró en su momento que es muy difícil explicar esas estructuras como de origen natural. ¿Y qué opinaba acerca de la procedencia y datación de Ciudad Mega? Porque hay que decir que ambas cuestiones continúan siendo una incógnita más de 20 años después. Lo cierto es que continúan siendo un gran misterio. En su momento, un buen amigo de todos nosotros, Luis Mariano Fernández, se convirtió en el primer periodista español en dar esta noticia. E incluso Luis Mariano viajó a Cuba para entrevistar a Paulina Zelinsky y a todo su equipo. Entre otros, Luis Mariano tuvo la oportunidad de hablar con Manuel Iturralde, quien incidió delante del periodista en que era muy difícil explicar convenientemente cómo podían haberse formado esas estructuras submarinas de forma absolutamente natural. Y de hecho admitió la posibilidad de que no fueran precisamente formaciones naturales, sino creadas por los seres humanos, por los miembros de alguna clase de civilización desconocida. Algún tiempo después del descubrimiento de estas estructuras submarinas, se realizaron algunos muestreos de las rocas del fondo del mar, justo en la zona donde estaban estas estructuras. Y sobre esto, Manuel Iturralde dijo delante de este periodista, de Luis Mariano Fernández, que estos habían sido muestreos aislados, no sistemáticos, de los fondos marinos, pero que lo cierto es que se habían encontrado unas rocas bien extrañas, precisamente en la zona donde están los megalitos, que es como Paulina Zelinsky denominaba a estas estructuras submarinas. El geólogo cubano le dijo a Luis Mariano que algunas de estas rocas no eran típicas de Cuba, y ante esto solo había 2 posibilidades. Una, que esas piedras hubieran llegado allí de forma natural, nadie sabe muy bien de qué manera, o que pudieran formar parte de esas construcciones artificiales. Pero más interesante es que Iturralde admitió ante el periodista español que como geólogo podía asegurar que existían estructuras lineales elevadas, que perfectamente podían ser caminos y pirámides, porque sus formas geométricas eran demasiado precisas. En el momento en que Paulina Zelinsky, Iturralde y el resto del equipo publicaron su hallazgo, arqueólogos y antropólogos de la Universidad de Veracruz, en México, se interesaron por el trabajo que habían desarrollado y también por las imágenes que habían grabado de esas estructuras en el fondo marino. Y de hecho, el Instituto de Antropología de esa universidad invitó a Iturralde a participar en unas excavaciones que estaban haciendo sobre unas piezas y ruinas de la civilización olmeca, porque estos especialistas mexicanos sospechaban que los olmecas y otros pueblos precolombinos pudieron proceder precisamente de los constructores de la ciudad de Mega. A ver, Miguel, antes de continuar, yo creo que es importante, llegados a este punto, que digamos, que cuentes quiénes fueron los olmecas. Bueno, los olmecas fueron una civilización que parece surgida de la nada hace aproximadamente unos 3.500 años y que ocupó parte de los territorios actuales de los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz. Y en este sentido, Manuel Iturralde le dijo al periodista Luis Mariano Fernández que en realidad se desconoce el origen y la antigüedad de los olmecas, pero que la mayoría de expertos están convencidos de que provenían del este.
Y lo más interesante, el geólogo cubano le dijo lo siguiente al periodista. Atención a sus palabras. Es muy probable que algunas de las islas que se hundieron con ciertas civilizaciones establecidas fueran habitadas por olmecas. Algunos hablan de la Atlántida y en México se habla de Atlanticú. Yo creo que las estructuras de Mega tal vez pertenecieron a ese interesante y desconocido pueblo del pasado. Nosotros pensamos, y muchos científicos están de acuerdo, que la península de Yucatán estaba unida mediante una gran cordillera a Cuba y que probablemente allí vivieron nativos y construyeron una ciudad. Casi nada. Si es así, si nos encontramos ante las ruinas de una antigua, antiquísima diría, civilización desconocida, pues es que sería la bomba. Hasta ahora hemos hablado de Paulina Zeliski y de su descubrimiento, y ahora, si os parece, vamos a escuchar un corte que rescató mi querido amigo, el periodista Luis Mariano Fernández, que además fue la persona que sacó por vez primera esta valiosa información a la luz pública. Fue en un trabajo periodístico extraordinario y no es porque lo hiciera en la revista Enigmas. Bueno, la calidad de la grabación no es muy buena, más bien, vamos a decirlo así, es absolutamente horrible, pero el documento es tremendo. Escuchamos a Paulina Zeliski. Nos pasamos como 3 o 4 días barriendo nada más que el desierto de arena muy fina blanca. Cuando de pronto aparecen unas estructuras gigantescas, construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, y instaladas una sobre otra, con una perfección que yo creo que de hoy no podemos hacerlo. Nos fuimos totalmente asustados. Bueno, pues si alguien no lo ha entendido bien, porque repito, el valor de esta grabación es que una oceanógrafa de prestigio nos habla de un descubrimiento ya no solo brutal, sino también en otro ámbito, y dependiendo de quién lo tocara podríamos hablar de más cercano a la leyenda que a la realidad, pero en fin, vuelvo a repetir, es una oceanógrafa de prestigio. Grosso modo lo que concluye es que después de estar varios días barriendo el desierto marino a más de 700 metros de profundidad, dieron con unas estructuras gigantescas, de ahí el nombre que le han puesto al lugar, Mega. Bueno, pues estaban unas sobre otras y parecían haber sido hechas por el hombre. Poco menos, según decía Zeliski, se fueron asustados porque no entendían qué hacía eso a esa profundidad. En fin, pues que estamos ante maravillosas incógnitas de este, y valga la redundancia, maravilloso mundo que conocemos tan poco y que no deja de sorprendernos. Pero el descubrimiento de ruinas sumergidas que parecen emerger desde los albores del tiempo, que dirían los horteras, bueno, pues para traer un buen puñado de preguntas sin respuesta momentánea, es algo que se produce, casi me atrevería a decir, que año tras año. Lo que ocurre es que la mayoría de estos descubrimientos están documentados, se sabe qué son y se sabe a qué cultura pertenecieron. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Alejandría, la ciudad de Alejandro en Egipto, pocos saben que la antigua se encuentra bajo el agua, ¿verdad, Laura? Pues así es. La llamada ciudad de los 1000 templos, fundada por Alejandro Magno, y otras muchas ciudades y legendarios lugares de Egipto se hundieron en el agua y en el fango porque el suelo literalmente no soportó el enorme peso de sus suntuosos templos y edificios. Pensemos que, como explicó el arqueólogo submarino Frank Godío, el suelo del Nilo está compuesto por cristales que a su vez contienen agua dentro. Y si se ejerce una gran presión sobre este tipo de superficie, los cristales se juntan y dejan entonces escapar esa agua que en fracción de segundos se evacúa, provocando que la Tierra pierda entre el 50 y el 60% de su volumen. Es decir, todo lo que esté construido sobre ese suelo se viene abajo. Con lo cual, estas grandes construcciones pues no eran precisamente lo más adecuado para este tipo de terreno. Y lo que ocurrió fue eso, que la tierra literalmente se las tragó. Palacios, templos, bueno, se han encontrado todo tipo de construcciones, a cual más colosal. Y podemos decir que quizás la más reconocida o la más monumental era el gran faro de Alejandría, del cual hay muy pocos restos, porque de hecho gran parte de él desapareció. Se han recuperado una media de unos 36 fragmentos, y más o menos se puede establecer dónde estaba situado el faro. Sin embargo, pensemos que estamos hablando de una construcción que en su momento tenía más de 100 metros de altura, con 4 plantas, construida con mármol, granito, o sea, una pieza realmente única que despertó en aquel momento la fascinación de todos los habitantes de la ciudad y de todos aquellos que llegaban a Alejandría. Tras sucesivas remodelaciones que acabaron más o menos en el siglo XIV,
hubo un terremoto que por lo visto ya pues acabó barriendo los cimientos prácticamente de este edificio, y desde entonces su legado permanece absolutamente destruido a trozos bajo el mar, ¿no? Y es muy difícil además de ubicar. Pero bueno, efectivamente hablamos de una ciudad única de la cual la gente pues no conoce ni la mitad de lo que hubo en su momento porque está bajo agua. Pues eso, la antigua Alejandría descansa bajo las aguas. La verdad es que tiene que ser un espectáculo sumergirse unos cuantos metros de profundidad y toparte de cara con ese tiempo. Es que es una auténtica cápsula del tiempo, valga la redundancia, que está a apenas unos metros de profundidad. En fin, que este es un ejemplo de ciudad perfectamente ubicada por los arqueólogos, no como la siguiente. A ver, Jesús, háblanos de la ciudad de Varna, en las costas del Mar Negro, y del descubrimiento que se produce hace apenas 4 años, porque allí geólogos marinos como William Ryan o Walter Pittman hablaban de un pueblo muy, vamos a decirlo así, singular. Y además ese pueblo desapareció a raíz de una gran inundación repentina y en cierto modo inexplicable. Pues sí, porque además es algo que se ha confirmado de alguna manera hace tan solo unos años, ya que bueno, pues determinadas investigaciones científicas de hace no demasiado pues se han adentrado precisamente en las aguas del Mar Negro y han revelado piezas de historia y de valor incalculable. Además, entre todas estas evidencias arqueológicas, digamos que también se ha descubierto una evidencia geológica, climatológica, que puede resolver o por lo menos darnos pistas sobre un misterio tremendo como es el del diluvio universal y el arca de Noé. Pero bueno, es cierto que aquí, en esta zona en concreto, pues se asentaron antiguas civilizaciones, construyeron aquí, hubo barcos, comerciaban, en fin, los arqueólogos ya estaban al tanto de eso, ¿no? Además, pues determinadas fuentes históricas hablan de colonizaciones que se produjeron en esta zona, en la zona del Mar Negro, concretamente desde Grecia, desde el Mediterráneo. De hecho, bueno, pues los restos arqueológicos nos hablan precisamente de estas culturas. Además, hay un fenómeno acuático único que es la anoxia, y que permite que, bueno, pues la ausencia o la carencia de oxígeno, digamos, que hace que estas piezas se mantengan mejor. Además, el doctor Bob Ballard, que fue el explorador que, entre otras cosas, trabajó en la recuperación y en la investigación del Titanic, por ejemplo, pues habla precisamente de ese acontecimiento único que hace que se mantengan las piezas. Pero más allá de eso, como decíamos, unas muestras geológicas perforadas en el fondo marino nos hablan de lo que pudo suceder en esta zona, concretamente en el Mar Negro, pues hace unos 7.600 años. Y esto nos lleva pues a la teoría propuesta, a la hipótesis propuesta por dos geólogos marinos, William Ryan y Walter Pittman, en un bestseller, en un libro que se vendió muchísimo, como fue El diluvio de Noé, Noah's Flood en inglés. Y aquí nos hablan pues de que lo que hoy se conoce como el Mar Negro se separó hace 20.000 años del Mediterráneo, con la aparición de un terreno montañoso que hoy conocemos como Turquía. Y claro, la teoría del diluvio universal indica que precisamente la última era de hielo en la Tierra, pues el derretimiento de los casquetes polares, que hizo causar una gran crecida de las aguas en el Mediterráneo que causó un diluvio, dicen los expertos, concretamente estos dos geólogos marinos, que pues causó un diluvio de hasta 200 veces más fuerte que las cataratas del Niágara. Esto significa que en apenas unos meses, lo que en aquel entonces era el Mar Negro inundó una masa de tierra del tamaño de Irlanda, es decir, enorme, a un ritmo de pues, a casi 2 kilómetros al día. En fin, desde luego la hipótesis es sugerente, insistimos, ¿no? Podría darnos el origen, la clave de ese famoso mito del diluvio universal. Sin embargo, los geofísicos y otros especialistas del Centro Oceanográfico de Southampton pues consideran que no hay evidencia que pruebe esta teoría. De hecho, las nuevas pruebas recogidas hace tan solo unos años, las que citábamos al principio, no prueban o no apoyan especialmente este diluvio catastrófico. Los datos hablan de que probablemente ese aumento de masa o esa conquista de masa de tierra por parte del Mar Negro se produjo de forma gradual. Y aunque aún queda información por
por analizar, en lugar de producirse en apenas unos meses, como proponen Pitman y Ryan, pues se produjo al ritmo de metros durante siglos o incluso milenios. No me gustaría terminar, Miguel, sin hablar de la última que surgió, esta sí a raíz de una catástrofe natural. Y es que, en ocasiones, la furia de la naturaleza, que se lleva por delante todo lo que pilla, en este caso, fue sinónimo de hallazgo. Ocurrió el 26 de diciembre del año 2004, cuando, después del devastador tsunami que yo creo que todos tenemos en la retina, las imágenes terribles, cientos de miles de fallecidos, bueno, pues ese tsunami que asoló el subcontinente asiático, después, varios miembros del Servicio Arqueológico de la India, el conocido como ASI, se sumergieron en las aguas del estado de Tamil Nadu, al este del país, y a pocos metros de profundidad encontraron lo que parecía ser un templo hundido. Es que esto es de película. A ver, Miguel, ¿qué más hay acerca de este asunto? Como comentas, la desgracia del tsunami hizo que salieran a la luz las ruinas de Mahabalipuram. El que era entonces director del Servicio Arqueológico de la India, que se llamaba Satyamurthy, informó a la prensa, muy emocionado el hombre, de que habían aparecido unos enormes restos arqueológicos en varias playas cerca de la ciudad de Madrás. Es decir, que parte de la historia de la India, que se creía perdida para siempre, había emergido sobre las aguas. Y los primeros en toparse con estas ruinas, como en muchas otras ocasiones, fueron dos pescadores, que enseguida avisaron a las autoridades. Y cuando los arqueólogos llegaron al lugar, no podían creerse lo que veían sus ojos. Numerosas estructuras y esculturas de leones, elefantes, caballos, guerreros. Este hombre, Satyamurthy, que como digo era el director del Servicio Arqueológico de la India, explicó que las ruinas habían emergido cuando después del tsunami el agua del mar retrocedió, provocando un proceso de desenlodamiento. Es decir, que al retirarse el mar lo que hizo fue retirar también el lodo y salieron a la luz esas estructuras. Y también dijo algo muy lógico desde mi punto de vista. Dijo que estaba convencido de que muchas más ruinas de pueblos y culturas de las que no sabemos absolutamente nada están ahí abajo, debajo de las aguas o debajo de la tierra, y que allí van a permanecer para siempre. Como digo, bueno, yo creo que es una reflexión bastante lógica. Y los arqueólogos que empezaron a trabajar en la zona se sorprendieron de varios descubrimientos. Entre otras cosas, encontraron una serie de símbolos y grabados que parecían un alfabeto desconocido y que sorprendentemente se repetían en otros templos que había en otros sitios de la India. Es decir, que bien podría existir una procedencia común a diferentes civilizaciones y culturas de la India. ¿Qué sabemos sobre esta ciudad sumergida? Bueno, pues sabemos algunas cosas gracias a una serie de documentos históricos. Y gracias a estos documentos, pues los arqueólogos supieron que esas estructuras correspondían efectivamente a la ciudad de Mahabalipuram, que fue tragada por el mar hace aproximadamente 1200 años. De hecho, sabemos que el primer occidental que habló de la existencia de esta ciudad fue un aventurero que se llamaba James Goldingham, y esto fue, fijaros, en una fecha tan lejana como el año 1798. Y este aventurero escribió en sus cuadernos sobre esta ciudad, que en esa época, en cierto modo, se debatía entre la historia y la leyenda. Las tradiciones locales hablaban que esta ciudad sumergida era conocida como la ciudad de las 7 pagodas. 6 de esas pagodas estaban bajo las aguas, pero en esa época parece que una de las pagodas, la 7ª, todavía era visible sobre la misma línea de costa. Al parecer, por lo que se sabe, un tsunami acabó con esta esplendorosa ciudad que entonces gobernaba un monarca que se llamaba Narasimha Varna, que al parecer había dominado el sureste de la India entre los siglos IV y el siglo IX. Bueno, esto es bien curioso, ¿no? Un tsunami acaba con la ciudad y otro tsunami la recupera para la historia. Ahora bien, la versión legendaria sobre la desaparición de esta ciudad es un poco diferente, o bastante diferente, y asegura que los dioses, celosos por la belleza de Mahabalipuram y por la belleza de sus 7 pagodas, decidieron castigar a sus habitantes, que habían tenido el atrevimiento de emular en la tierra las maravillas del mundo de los dioses. Así que enviaron la furia de los océanos para acabar con esa ciudad. Estamos hablando de un asunto que, si no se está familiarizado con él, es lo típico en lo que no solemos pararnos a pensar. Y una vez más, a sabiendas de parecer cansino, es importante recordar que los mitos generalmente están basados en algo que ocurrió, aunque eso que ocurrió se parezca muy lejanamente a lo que precisamente en forma de mito nos ha llegado. Por eso no es normal pensar que a tan solo unos cuantos kilómetros de nuestras actuales costas puede haber construcciones sumergidas en la noche de los tiempos, y además de un pueblo del que no sabemos absolutamente nada.
Repito que más adelante dedicaremos un Colegio Invisible a las investigaciones de un querido amigo, el arqueólogo Claudio Lozano, porque realmente así nos podremos hacer a la idea de que detrás del mito Atlante, ni más ni menos, posiblemente el mito más grande jamás construido, hubo algo muy real, algo que podría estar bajo las aguas, esperando a ser descubierto, o apenas unos metros, porque en las costas de Benalmádena, en Málaga, yo mismo he tenido la oportunidad de ir acompañando al espeleobuceador José R. Gómez, y hemos ido a las estructuras que se conocen como los cráteres de la Luna. El nombre de por sí, la verdad es que es bastante bonito. Bueno, pues demuestran que esta zona estuvo emergida y habitada hace milenios. Pero eso, repito, más adelante. Ahora, si os parece, vamos a repasar otras ciudades que todavía hoy permanecen sumergidas. Laura, por ejemplo, la espectacular ciudad sumergida de Shenzhen. No sé si lo he pronunciado bien. Está claro que está en China. Pues sí, fíjate, a diferencia de otras ciudades, esta no sufrió el efecto de un tsunami, ni tan siquiera su hundimiento es fruto de la retrocesión de la costa, sino que al revés que todos los casos que hemos estado comentando, en este caso la ciudad fue hundida a propósito en el 1957. ¿Por qué? Pues porque el gobierno chino quiso construir en la zona una central hidroeléctrica para abastecer a los núcleos urbanos cercanos. ¿Y por qué es importante esta ciudad? Primero porque es una ciudad antigua, es una ciudad que data del año 621 y tiene construcciones desde ese año hasta el año de su hundimiento, hasta el 1957. Pero sobre todo tiene algo todavía más llamativo, y es que la temperatura del agua de esa zona, y hablamos de un agua que está entre los 10 y los 20 grados, permite que lo que está sumergido se mantenga en un estado, sorprendente. Estamos hablando de 30 metros bajo el agua, y es una ciudad, como dicen los locales, preservada y que puede llegar a convertirse en Machu Picchu de China. Es una ciudad además que, por lo que comentaron en la expedición que se hizo en 2009, donde se realizó una inmersión en el lago con el fin de explorar la zona, conserva prácticamente todos sus edificios de forma íntegra. Digamos que bajo el agua podemos ver desde la puerta de entrada a la ciudad figuras talladas de animales mitológicos en sus edificios o un impresionante arco de la dinastía Qing, por ejemplo. Sorprenden, según comentan, las inscripciones que todavía se conservan en perfecto estado en los muros, inscripciones como por ejemplo una que dictaba la conducta que debían seguir las mujeres de la China feudal, ¿no? La zona de las casas es quizás la más devastada, pero cuando hablamos de devastada lo decimos sobre todo porque faltan los techos que no se han conservado. Aún y así es una zona que el gobierno chino ha decidido promocionar, sobre todo para el turismo, que le gusta el submarinismo y la inmersión. Bueno, pues ahora seguimos con lo que nos estáis contando vosotros, los invisibles, nuestros queridos y nuestras queridas oyentes, porque en nuestro correo electrónico, ya sabéis, elcolegioinvisible@ondacero.es, también nos podéis pedir lo que queráis, podéis escribirnos, criticarnos, plantearnos viajes que podemos hacer, misterios que podemos tocar. Y ahí, por ejemplo, Joaquín Blanchard López nos ha escrito lo siguiente: buenos días, mi nombre es Joaquín Blanchard, solamente quería deciros que ha sido un verdadero acierto este nuevo programa radiofónico que habéis creado. No hay palabras para describir lo bien que hacéis radio, vuestros programas, crónicas, etcétera, son magníficas, están muy bien documentadas, la narración es excelente y los colaboradores que lleváis son de lo mejor. La verdad es que aquí falta algo también importante, Joaquín, y es que los oyentes también sois de lo mejor que tenemos en el Colegio Invisible. Termina diciendo, seguid haciendo programas así, sois los únicos que lo podéis hacer, por favor, chapó. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Agustín también nos escribe: buenos días, he comenzado a seguirles hace poco tiempo, desde el inicio del programa en Onda Cero. Hasta entonces desconocía la existencia del Colegio Invisible. Conociendo la trayectoria de Lorenzo Fernández, Laura Falcó y Miguel Pedrero, sabía que el programa no me iba a defraudar, y así ha sido, pero aún así mejora con el descubrimiento para mí de Jesús Ortega. Es que el niño es mucho niño. Pero lo que realmente pone la guinda al programa es la música que acompaña en ciertos momentos y su banda sonora. Hasta ahora está siendo espectacular. Enhorabuena. De momento me tiene ganado totalmente. Pues muchas gracias, Agustín. Nosotros, cuando nos planteamos hacer el Colegio Invisible, teníamos clarísimo, y ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, que tan importante era el contenido del programa, es decir, lo que contamos, lo que se cuenta en estos viajes radiofónicos, como la banda sonora que va acompañando a estos viajes, porque, bueno, al fin y al cabo, en muchos casos es la banda sonora de la vida de mucha gente. Llega el momento de concluir, después de todos los datos que habéis soltado. No voy a decir esa palabra desagradable de vomitado, porque en este caso son datos muy bien avenidos. Bueno, pues eso, después de los datos que habéis traído en estos minutos, si os parece, vamos a la conclusión. Y entiendo que además la conclusión de hoy es difícil, porque
entre otros a Jesús seguro que le está provocando urticaria no encontrar una respuesta fácil, salvo que todo sea producto de la imaginación de unos arqueólogos que ven en lo que hacen las corrientes submarinas, pues eso, ven construcciones habitadas de otro tiempo. Pero si no es así, si efectivamente estuvieron emergidas y habitadas, ¿son ruinas de un tiempo perdido? ¿De una civilización, o vamos a decirlo así, de una humanidad anterior? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que ambas hipótesis son plausibles, es decir, puede haber parte de esas construcciones o supuestas construcciones que no sea más que el capricho de la naturaleza, el mar pues modelando ese fondo marino y dándole formas a veces que puedan parecer realizadas por la mano del hombre, pero también es cierto que hay otras tantas que no queda duda de que fueron en su momento ciudades habitadas y además habitadas por un tipo de humanidad, en algunos casos con conocimientos sorprendentes, ¿no? Pues yo creo que deberíamos dejar esa hipótesis abierta y plantearnos que igual no sabemos todo sobre la historia y que pueden haber quizás algunos eslabones perdidos en ella. Bueno, pues fíjate, hoy me voy a escudar en la opinión que nos daba Diego Cortijo, ¿no? Cuando lo escuchábamos hace unos minutos. Y es que está claro que la arqueología subacuática, es decir, buscar bajo las aguas, nos va a dar sorpresas arqueológicas, desde luego, ¿no? Otra cosa es que esas sorpresas modifiquen o refuercen determinados mitos o determinadas leyendas. Hemos visto incluso con el ejemplo de esos restos arqueológicos en el fondo del Mar Negro cómo lo que parece evidente hoy puede cambiar, ¿no? Con las investigaciones en el futuro. Pero insisto, es apasionante, ¿no? El mundo de las ciudades sumergidas o las ciudades legendarias, y está claro que poco a poco iremos sabiendo más. Mira, hace casi 12.000 años tuvo lugar el fin de la última glaciación que sufrió nuestro planeta. Las temperaturas empezaron a subir mucho, comenzó a llover abundantemente y la capa de hielo que cubría buena parte del planeta empezó a derretirse, lo que provocó pues el ascenso de las aguas. Y en ese proceso, la única especie que logró sobrevivir pues fue el Homo sapiens, que se adaptó a un entorno muchísimo menos hostil y acabó desarrollando la agricultura y la ganadería. Y así, de esta forma, pasó de un modo de vida nómada a otro modo de vida más o menos sedentario. Esto fue, como digo, hace 12.000 años o algo más. Y en esa época, supuestamente, no existía ninguna civilización en el planeta, porque las civilizaciones más antiguas pues son la sumeria y la egipcia, las dos de unos 5.000 años de antigüedad aproximadamente. Esta es la historia oficial, pero es cierto que cada vez están apareciendo más hallazgos arqueológicos que contradicen esta versión de la historia y que los arqueólogos no saben muy bien cómo encuadrar. Desde mi punto de vista, probablemente existieron pueblos y existieron culturas mucho más desarrolladas de lo que nos pensamos, que con el ascenso de las aguas, hace aproximadamente unos 12.000 años, como digo, pues acabaron bajo las profundidades marinas. Y acabaron bajo las profundidades marinas para la eternidad. Es decir, que desconocemos absolutamente todo sobre la existencia de esas civilizaciones que yo estoy convencido que debieron existir.